Muy buenas a todos, yo soy José. Yo soy Ricky. Somos de The Fusion y hoy hay nuevo vídeo. Vamos a grabar en el vídeo de hoy testeando lo que son los diferentes sabores de las patatas Lay's. Vais a ver que va a haber tantos sabores que no os imaginabais que hubiera en unas patatas Lay's. Vamos a comprar, pero en plan 80 bolsas. Tenemos que irnos al súper, vamos de camino y acompañadnos. A Ricky colocando para que quede bonito. ¿Los bebés o qué? Sí, ¿no? Hoy toca vídeo testando Lay's. Y ese seguro que lo cogemos. Yo creo que se va a cambiar. Yo creo que la broma ya, ¿no? Fichad, gente. Aquí hay de todo tipo de sabores. Tenemos desde sabor a costillas, sabor a pollo frito, otro tipo de pollo con limón, patatas con sabor a sushi. Esto sí que no es común. Creo que está claro lo que toca hoy, ¿no, Ricky? Sí, unas patatas Pringles, ¿no? ¿Pringles me han dicho? Yo creo que sí, Doritos. Venga. Doritos. ¡Que empiece la fiesta, chavales! ¡Pero Peñita! Desde luego eso no va a ser el saludo. No, porque... Sí, dan dislike. Estamos aquí, vamos a testear todos estos sabores. Hay bastantes tipos muy curiosos. Os iremos diciendo el sabor de cada uno y nuestras impresiones. Sí. Yo es la primera vez que voy a probar, te diría el 100%, porque creo que no he probado ni una. No sé A ver, si yo tú has creo, probado. yo aparte de estas, que la... Ah, no, mentira, yo estas no las he probado. Joder, entonces Joder, eres qué mentiroso, sincero, ¿no? qué puto pringao. ¿Se puede decir puto? Ninguna, ¿no? No he probado ninguna. Empecemos a ello, pues. Pues venga, ¿Chocamos? chocamos. Pues nada, aquí tenemos el de queso de Hokkaido, que simplemente es que a sabor a queso y con un poco de joder, ¿cómo se dice salt en español? Es que... Azúcar, ¿no? Azúcar. Perfecto. No, salsa de soja. Joder, tú sal. Es que no me salía. Sal. Y ahí tenemos a los monitos. Entonces están diciendo que los japoneses son monos. Qué racistas. Joder. Putos Lay's. Joder, no parecen palabrotas, es que nos van a censurar. Venga, perfecto. Pichín. Bueno, no es nada especial. No es nada muy atípico a una patata que hayamos probado, ¿no? No. La verdad me esperaba un poco más. No tiene un sabor a queso tampoco. Muy fuerte, ni... De hecho es que me las das sin saber de lo que son y no te hubiese dicho que... A ver, me comía la bolsa entera, ¿eh? No está malo, pero... El vicio de estas cosas es de empezar y no parar. Aquí tenemos patatas con sabor a sushi. Quizás de lo más asiático que uno se puede imaginar, pero jamás en unas patatas. Nada, a por el sushi. A ver, el sabor a sushi se lo han inventado y es un marketing increíble. Se lo han sacado del bolsillo, ¿eh? Porque aquí mucho sushi no os hay, creáis, ¿eh? De Nada. hecho es que he hecho el esfuerzo para intentar buscarlo, pero no te creas tú, ¿eh? A ver, es que sabe al nori. A ver, Alga. Están buenísimas. Están buenísimas, ¿vale? buenísimas, pero es que, claro, no es sushi. pero sushi es una mentira. Pero como me has dicho que era sushi y sabe a alga, Pues me pico. A ver, ¿algo más chill o te apetece ir a algo más fuerte? Vamos a por Power. Power. A ver, mira, sé que estas las tenías Sí. muy vistas desde el vídeo de 7-Eleven. Que si no lo habéis visto, podéis clicar aquí. ¿Aquí? Entonces, en los dos lados, ¿no? Vale. Yo creo que vas a ver a barbacoa. A barbacoa brutal. Tiene pinta de que va a ser barbacoa. Veamos. Testemos. Ostras, ¿pero a qué huele eso? Pero sí que huele en plan a la carne de los ribs. Es que huele a carne. Sí, brutal, a ver. Chin, chin. Es curioso, ¿eh? Sabe más No. a carne. Sabe a carne. Sabe a carne. Literal, Está sabe, conseguido, saben a ribs. Está conseguido, está muy Está conseguido. muy bueno.
Es que Los tal cual pollitos. es como... Imagínate comer unos ribs, pero que fueran crujientes en patatas fritas. Es esto de aquí. Me han molado, ¿eh? Me han molado y me han impresionado. Vamos a por las de setas. Setas, champiñones, veamos cómo sabe. Y trufa, ¿no? Tiene sabor a trufa A saco. brutal. Seta trufada. A ver, para amantes de la trufa, os va a encantar. Yo lo soy y me encanta. Está buenísimo. No me esperaba un sabor tan fuerte, sobre todo. tampoco. También como que influye un poco, digamos, el color de la bolsa, que es un poco menos llamativo, ¿no? Y el color de la patata, que es un poco más blanca. Pero sin embargo, joder, ese sabor tan característico de la trufa se ve súper reflejado. Encima ha sido una sorpresa tú, porque Sí, sí, sí. creía que iba a ser solo sabor a seta, no con trufa. Buenísimo. Patatas Lay's con toque de limón. Tiene pinta de que sobre todo será la piel rallada Sí. del limón que le da ese toque tan característico y tan fresco. Tan Sí, cítrico. porque de hecho aquí encima de la bolsa pone que te da ahí un frescor. ¿Hola? Hello, darkness, my old friend. Hostias, sí, sí, Guau. sí, sí. Guau, Explosión de limón en tu boca. Vaya sorpresa. Está muy bueno, ¿eh? Sí. A mí me gusta, porque empiezo otra vez. Porque hemos... Joder, es que ahora mismo... Espérate, vale, sí. Bueno, sigamos. ¿Qué quieres decir? Wow. Venga, va. Las de vinagre sí que son algo patatas muy míticas. Recuerda la bolsa, de hecho. Pero este toque es totalmente diferente. Por mucho que ambas sean ácido, agrio, digamos, el avinagrado, estas tienen bastante más aroma. No mata tanto como las de vinagre, que directamente es un pum y te nubla todo el paladar. Este tiene también un aroma como más fresco. Unas patatas de verano. Me ha sorprendido gratamente. La siguiente que quiero probar son las de salsa teriyaki de pollo. Y ahora es el momento perfecto para deciros que aquí vais a ver... ¿Cuál aquí- será? No ahí. No aquí, Vale. En nuestro Instagram vais a ver una receta increíble de pollo teriyaki, pero en versión tacos. Está brutal, una receta nuestra, casera, de la casa de Fusion. Esa. Vamos a ver qué tal están estas patatitas de pollo teriyaki. A ver, te voy a esperar porque soy buena persona. ¿Sabe? Pero muchísimo. Cuando vas a un yakitori, en plan a comer barbacoa japonesa, muchas veces la salsa que usan es esta misma. El sabor que tiene estas patatas está muy bueno, pero lo que es la salsa teriyaki, Salsa teriyaki como tal no recuerdo. pero está muy bueno. Me encanta. De hecho diría que es de las más sabrosas que hemos probado hasta ahora. Sí, sí, sí. Tiene el toque de soja, Joder. el dulce también. el dulce, lo salado. Buah, increíble. Patata sabor steak. Probemos a ver cómo están. Ostras. No sé cómo describir esto, ¿eh? Lo que me esperaba al ser de steak es que a lo mejor fuese a tener un sabor un poco ahumado y tuviese esa característica, pero para nada, no tiene sabor ahumado como tal. Tiene un toque a pimienta y... No me ha gustado tanto como el de los ribs, por ejemplo, porque el de los ribs sí que me recordaba a ribs, pero este a ternera, No, este no. a la plancha, La carne mucho como tal más. no. Y es que tampoco sabría decirte realmente a qué sabe, pero mantequilla, ajo y pimienta negra sí que... El regusto de esa pimienta negra final. Cebolla en polvo, ajo en polvo... Bueno, nada espectacular. Vamos a lo siguiente. Pollo frito al estilo coreano. Este a mí en realidad me ha llamado bastante la atención porque seguro que va a ser un poco picante y como el pollo frito que hacen allí en Corea está
increíble. Kentucky Fried Chicken es una basura en comparación. Pobre Kentucky. Pobre Kentucky, a ver. Bueno, Que lloro un poco Kentucky, no pasa nada. no pasa nada. Wow, huele, pero como a pollo asado, ¿no? Sí. Sí. El picante es al final del todo, ¿eh? El regusto. Se nota. Para quien no coma mucho picante, sí se aprecia bastante el picante. Para ser unas patatas. Tienen bastante sabor, son en plan bastante sabrosas. Si no estoy equivocado, este sabor debería ser Yangnyeom, que es una salsa súper sabrosa y un poquito picante. Si te soy sincero, yo tenía las expectativas aquí y estaban un poco por el medio, ¿sabes? No... El toque picante para mí siempre es un éxito Sí. también, quizás. Entonces me ha gustado. Porque El somos toque picante es lo que más amantes me del gusta. picante. El sabor a ajo y mantequilla. Ajo y mantequilla. La verdad que es un sabor que no puede fallar, ¿no? Que puede salir mal. ¡Qué olor a mantequilla tan rico! Tú, ¡qué saco, bueno tiene tú. que estar esto! Mantequilla a saco, ¿eh? ¡Wow! ¡Wowza! ¡Oh! A ver, a mí... A ver, la Tampoco me ha mezcla flipado, ¿eh? la han hecho fatal. La mantequilla hecho- y el ajo está buenísimo, pero No sé si a ti te ha gustado, a lo mejor sí. no. Pero del olor al sabor hay un mundo. Me esperaba que fuese algo Uf, con mítico sabor de mantequilla más el ajo, que eso no puede estar malo. Está buenísimo. Pero sin embargo es Claro. metértelo en la boca y de repente hay un sabor extraño. es como si hubiera Es que me sabe rancio. olor así. Que en plan, o la mantequilla está rancia, Me sabe a mantequilla rancia. o si no, el ajo a lo mejor está pochísimo. Es que huele brutal. Huele súper bien. El olor a mantequilla está cojonuda. Es que no me dan ganas de meterme otro en la boca, sinceramente. No os voy a Pero es que engañar. luego hay algo como que falla. Sí, no. Tú nos A ver, hemos llevado una sorpresa. Del olor que vas súper... Con las expectativas aquí, es metértelo en la boca y las expectativas se quedan aquí. Recomendadas al 100%. Recomendadas al 100% para que la tires a la basura. Exactamente. Nos quedamos con la última de las opciones. ¡Wow! La forma... Just do it. Esto va a ser ultra extra crujiente. It can't get better than this. Me ha encantado el sabor, El sabor ahumado, el toquecillo picante. ¡Picante, güey! Están buenas. ¡Guau! Estas pican más, pero en cuanto a sabor ganan. En mi opinión. Sí, a mí también me han gustado más estas de sabor. Después de comer esto, yo creo que beber agua un poco necesario quizás es, ¿eh? Puede Porque ser, ¿eh? te seca todo, te seca todo. La verdad que cada una tiene su aquel, tiene sus sabores, pero si yo me tuviese que quedar con unas, yo me quedaría con estas. Teriyaki. A mí son las que más me ha gustado, las que me parecen más sabrosas también y las que no pararía de coger en ningún momento. Muy buenas. Para mí, top 1 serían estas también. En segunda posición y muy cercano serían estas, las últimas que hemos probado, porque en cuanto a sabor, brutales. Pero es que estas, a mí me han gustado el dulzor con lo salado. Mira, sí hemos coincidido y de hecho no lo habíamos ni... Cada uno lo tenía pensado y no lo hemos hablado entre nosotros. Desde Pero luego. si tuviéramos que hablar el sabor más parecido a lo que querían conseguir, es el de los ribs, sin duda, Sí. al 100%. Y es algo que no es sencillo porque en cuanto a simular, por ejemplo, un queso, en cuanto a simular un limón, sabor a limón, es algo más sencillo, ¿no? Polvo de queso, polvo de limón, tal, no sé qué. Pero simular y jugártela a hacer unas putas costillas y que salga y de verdad cuando las pruebas lo parezca, Es está complicadísimo. muy conseguido. O sea Muy que bravo. Pero no eres mis favoritas, igualmente. No. Yo me quedo también Con con las estas. teriyaki. Las que menos te han gustado, tío. ¿Cuál dirías que son? Pues estas, sin duda. Yo también, obviamente. Estas no os las recomiendo para nada, es que no están buenas. Están para tirar la basura. Son Joder, te acabas edición de- limitada. Oh, qué pena entonces, ¿no? Joder, cuando se acabe yo voy a estar muy triste. Oh, voy a estar llorando. De la alegría, chavales. Ya no nos van a pagar, Ley. Oh, qué putada. Esto ha sido todo por hoy, chavales. Si queréis que traigamos al canal cualquier otro tipo de idea que queráis saber y sabores que hay muy atípicos, os podemos asegurar aquí en Taiwán, ponedlo aquí debajo, comentarios
y os lo traeremos al canal. Dadle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y activad las notificaciones. Esa campanita. Estáos atentos al canal porque vienen más aventuras de Fusion. Hasta la próxima. Pika.